Bueno, hola chicos. Bueno, como me habéis pedido que cambie el examen y que es muy difícil y estas tonterías que me decís muchas veces, bueno, pues he decidido bueno, si os viene bien y os simplifica algo, pues hacer esta clase explicativa, ¿vale? Para que, bueno, pues la veáis este fin de semana si necesitáis verla. Y si no, pues bueno, pues que la tengáis a vuestra disposición en caso de que la necesitéis, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Os he preparado aquí esta exposición, ¿vale? Del tema 3 y el tema 4. Porque me he grabado, pero luego he visto que el audio estaba mal, así que he decidido volver a grabarme. Llevo aquí hora y pico. Bueno, vamos a ver. Bien, empezamos el tema 2, ¿vale? Esto no lo hago en forma de esquema porque es muy largo, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver. Tema 2, la Europa de las revoluciones tras el Congreso de Viena. Bien, y aquí tenéis que tener en cuenta, sobre todo el punto número 1, las fechas, ¿vale? Es importante saber que en 1804 Napoleón se corona emperador, ¿vale? Vuelve al monarquismo, ¿vale? Es una especie de monarquía, digamos, liberal, hasta cierto punto, ¿vale? Una monarquía moderna. Bien, bueno, pues Napoleón va a gobernar entre 1805, bueno, va a gobernar como emperador entre 1805 y 1815, ¿vale? Que es cuando va a llevar a cabo sus, bueno, batallas militares por las cuales va a establecer un imperio, ¿vale? Es lo que llamamos el Imperio Napoleónico, de 1805 a 1815, ¿de acuerdo? ¿Dónde va a encontrar sus principales talones de Aquiles? Pues en España y en Rusia, ¿vale? Sobre todo por una serie de problemas logísticos que van a hacer pues, que este proyecto desencarrile. Bueno, Napoleón sea apresado, luego va a huir de la isla de Elba, va a volver a Francia, donde va a establecer el gobierno de los 100 días, o el imperio de los 100 días, ¿vale? Hasta 1815, que, bueno, pues le van a derrotar en Waterloo y va a morir en el exilio en la isla de Santa Elena. ¿De acuerdo? Bueno. Tenemos posteriormente que se va a producir el Congreso de Viena en 1815, ¿vale? Dice, ante la derrota de Napoleón, las potencias absolutistas se van a reunir en Viena, que es donde van a decretar o van a establecer una serie de cambios, ¿vale? En el sistema internacional. Primero, una serie de cambios políticos, se vuelve al sistema absolutista, ¿vale? En toda Francia, bueno, en toda Europa, básicamente, ¿vale? El rey tiene un poder absoluto, se restablece la monarquía absoluta en Francia. Esto es muy importante porque Francia es la primera potencia donde se establece un sistema liberal, ¿vale? Una revolución. Y por último se establece la Santa Alianza. Ya sabéis, esta organización, esta alianza, cuyo objetivo es sofocar, ¿vale? Cualquier intento revolucionario en Europa, ¿vale? Luego hay una serie de cambios territoriales, ¿vale? Va a desaparecer el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿de acuerdo? Va a dar paso al Imperio Austriaco, luego al Imperio Austrohúngaro, ¿de acuerdo? Va a surgir el Reino de los Países Bajos, que es la unión de, por un lado, Bélgica y Holanda. Va a surgir el Reino de Polonia, ¿vale? Que luego lo va a absorber el Imperio Ruso. Va a surgir la Confederación Germánica, de la que, bueno, pues luego surgirá Alemania, y Francia va a volver a sus anteriores fronteras, antes de 1789, ¿vale? Bien. Luego, a nivel geopolítico, se va a establecer un nuevo sistema, ¿vale? Un sistema de equilibrios en el que ninguna de estas potencias sobresalga sobre las demás, ¿vale? ¿Cuándo se va a romper este equilibrio? Pues en la Primera Guerra Mundial, principalmente por el hecho de que, bueno, durante unos años, ¿vale? Unas décadas, se había pretendido, por parte de algunas de estas potencias,
una preeminencia, ¿vale? Una hegemonía sobre las demás, ¿vale? Es lo que llamamos el sistema del Congreso de Viena, ¿vale? Que es un orden westfaliano. Eso es otra cosa que no hace falta que lo sepáis, pero bueno. Rusia se convierte en un estado clave en la estabilidad europea del continente, efectivamente, ¿vale? Bien. Luego os he hecho aquí una serie de esquemas, ¿vale? El punto número 2 del tema es el liberalismo. Ya sabéis, el liberalismo es una ideología política que surge en el siglo XVIII, principios del XIX, de la mano de dos ideólogos. Adam Smith, en el siglo XVIII, que establece el liberalismo económico, y John Locke en el siglo XVII, ¿vale? Principios del XVIII también, que establece el liberalismo político. ¿Cuáles son las ideas del liberalismo político? Pues, por ejemplo, la libertad de culto, la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho al sufragio, el parlamentarismo, que no os lo he puesto, ¿vale? Estas son una serie de derechos civiles que en principio van a defender profundamente los progresistas, ¿vale? Bien, esto a nivel político. A nivel económico, pues vamos a tener que Adam Smith, ¿vale?, padre de esta teoría política, o sea, económica, va a proponer que la economía se regula a sí misma. ¿Cómo? A través de una mano invisible, que es básicamente la ley de la oferta y la demanda. ¿Que hay muy poco de un producto y hay mucha demanda? Pues se suben los precios. ¿Que hay muy poco de que hay mucho de un producto y la demanda baja? Se bajan los precios, ¿vale? Hay una autorregulación del mercado, ya no solo del mercado de bienes y servicios, ¿vale?, sino también una regulación del mercado, pues por ejemplo, del trabajo, ¿vale?, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, vamos a tener dos tendencias dentro del liberalismo. Liberalismo doctrinario, ¿vale?, que son los llamados conservadores, que van a defender sobre todo el derecho a la propiedad privada, a la no intervención del Estado en la economía, ¿vale?, salvo para la defensa de la propiedad privada a través de la policía, y van a defender también un sufragio censitario y unas libertades, ¿vale?, civiles recortadas a su mínima expresión, ¿vale? ¿Qué les interesa a los doctrinarios sobre todo? Pues el derecho a la propiedad, básicamente, y ganar dinero. Luego están los progresistas. Estos son un poquito más abiertos, ¿vale? Se van a preocupar por la apertura en la implantación de derechos civiles, ¿vale? Y luego, aparte de esto, también pues se van a interesar por el tema de la apertura del sufragio, ¿vale?, de la participación política de la gente. Es decir, que cada vez haya más gente que pueda votar, ¿vale? Luego vamos a tener otro movimiento político en Europa, que es el nacionalismo, que es una ideología política del siglo XIX que surge a partir de las guerras napoleónicas, ¿vale? Es la contestación a las guerras napoleónicas. Lo defiende Herder, ¿vale? ¿Qué defiende Herder? La soberanía nacional por un lado y el derecho a la autodeterminación por otro. La soberanía nacional, pues es el derecho de todo pueblo a existir. ¿Qué es la autodeterminación? Pues en base a ese derecho, ¿vale?, actuar en consecuencia, ¿vale? Vamos a tener dos tipos de nacionalismo: el unificador, que se da en Alemania y en Italia, y el disgregador, que es, por ejemplo, pues el catalán, el vasco, el corso, el de los Balcanes. El unificador unifica, el disgregador disgrega. Por ejemplo, Cataluña y País Vasco en el siglo XIX, siglo XX, ha habido varios momentos en los que se han querido independizar de España, ¿de acuerdo? Luego vamos a tener las revoluciones liberales, ¿vale? Ya sabéis, después del Congreso de Viena y la instauración del absolutismo en toda Europa, va a haber muchos lugares donde no se va a querer este repliegue absolutista, ¿vale? Bien, esto se va a dar sobre todo en 1820, primera oleada en España, ¿vale?
Se da en época de Fernando VII, entre 1820 y 1823. Un general, el general Riego, va a dar un golpe de estado frente a Fernando VII para que Fernando VII, tenga que aceptar la Constitución de 1812. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que en España vamos a tener un problema, y es que va a haber una riña, bueno, digamos, ¿no? Va a haber tensiones entre liberales doctrinarios y liberales progresistas, que va a llevar a que Fernando VII, ¿vale?, coja a esta santa alianza que habíamos visto antes en el Congreso de Viena, les llame, y estos intervengan con un ejército expedicionario llamado los 100.000 hijos de San Luis, ¿vale? Se acabó el liberalismo en España. Otro de los focos va a ser Portugal, ¿vale?, donde la Casa de Braganza se va a tener que exiliar, ¿de acuerdo? Y se va a establecer un régimen liberal en Portugal. Y por otro tenemos a Grecia, donde va a haber una revolución liberal por un lado y una guerra de independencia por otro. Revolución liberal en tanto en cuanto van a intentarlo, un sistema liberal, parlamentario, y por otro lado, guerra de independencia en tanto en cuanto lo que van a hacer va a ser independizarse de los turcos. Va a ser su guerra de independencia. ¿Vale? Luego tenemos en 1830 la segunda oleada revolucionaria, que se da en Francia, ¿vale? Bien, allí el rey absolutista Carlos X, ¿vale?, va a tener que ceder el poder ante una nueva revolución, ¿vale?, que es la revolución de la monarquía de Julio, protagonizada principalmente, bueno, pues por el pueblo de París, que lo que va a hacer es darle el poder a Luis Felipe de Orleans, el llamado rey ciudadano, un rey liberal. ¿Qué es lo que pasa? Que si bien es verdad que al principio se presenta como un tío muy guay, muy liberal, muy abierto bueno, el reconocimiento de los derechos civiles y demás, con el tiempo lo que se va a ver es que es un rey de la burguesía, ¿vale? El rey burgués, que va a defender los intereses de la burguesía, es decir, de un pequeño porcentaje de gente, ¿de acuerdo? De aquí tenemos que quedarnos con el nombre de Guizot, primer ministro de Luis Felipe, ¿vale? Que lo que va a hacer va a ser fortalecer el orden público, ¿vale?, defender la propiedad privada y, bueno, pues recortar derechos, básicamente, ¿de acuerdo? En Bélgica, en 1830, se va a dar un proceso de independencia frente a Holanda, ¿vale? Bueno, ya os dije que se crea en el Congreso de Viena el Reino de los Países Bajos, ¿de acuerdo?, que eran Holanda y Bélgica. Bien, pues Bélgica se va a independizar de Holanda, ¿vale? Y va a nacer como un estado tapón entre Francia y Prusia, ¿vale? ¿Por qué? Porque Prusia da un poquito de miedo, ¿vale? Es el principal actor que juega en contra de la estabilidad europea, ¿vale? ¿Por qué? Porque quiere ser el hegemón de Europa, el país más importante de Europa, ¿vale? En 1848, vamos a tener la Primavera de los Pueblos, que es la última oleada revolucionaria, ¿vale? Se va a dar en Francia principalmente. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que Luis Felipe ha tensionado demasiado a la baja burguesía y al proletariado. ¿Esto en qué repercute? Pues básicamente en que hay una serie de derechos civiles que, bueno, pues se está explotando, ¿vale? Bien, pues se produce una revolución democrática, ¿vale?, en la que va a participar por primera vez, ¿vale?, como protagonista absoluto la clase obrera, ¿vale? Se van a reclamar los derechos sociales y laborales, aparte de los derechos civiles, ¿vale? Y esto va a dar lugar a la llamada Segunda República, ¿vale?, en la que Luis Napoleón posteriormente va a dar fin a esta Segunda República
y va a establecer el segundo imperio. Luis Napoleón era como el sobrino nieto de Napoleón el Grande, ¿vale? Vale, perdonadme que es que estoy cansado porque es que esto lo he explicado entero y en fin. Vale. Bien, luego vamos a tener en el tema 3, ¿vale? La revolución industrial. A ver, dadme un segundo. Vale. La revolución industrial, ¿vale? Va a ser un proceso en el que se cambien los métodos de, digamos, producción, ¿vale? Ya sabéis, hemos tenido una serie de cambios políticos y una serie de cambios económicos. Se ha establecido el capitalismo como sistema económico, ¿vale? Se están estableciendo los sistemas liberales, ¿vale? Es un cambio muy profundo, por eso hablamos de que 1789 marca el inicio de la edad contemporánea, ¿vale? Bien, pues en la revolución industrial vamos a tener una serie de nuevos inventos. Por ejemplo, la máquina de vapor, ¿vale? De James Watt, va a ser muy importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a cambiar los ciclos de producción. Otro elemento que va a cambiar los ciclos de producción es el llamado Domestic System, ¿vale? Lo que pasa es que el Domestic System, ya os dije que era un concepto que teníais que aprenderos vosotros por vuestra cuenta, ¿vale? Porque era un ejercicio que contaba a nota para este examen, ¿vale? Bien, si tenemos máquinas que van a aligerar los procesos industriales, agrícolas, ya no van a ser necesarios, ya no va a ser necesaria tantísima mano de obra, por ejemplo, en el campo, ¿vale? ¿Esto qué va a provocar? Un éxodo rural, ¿vale? Es decir, se va a producir la salida del campo, ¿vale? De grandes contingentes de población, ¿vale? Que ya no son necesarias. Esa mano de obra agrícola se va a proletarizar, es decir, se van a convertir en obreros. Y estos obreros se van a ir a trabajar a las fábricas. ¿Dónde están las fábricas? En las ciudades. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto? Un crecimiento urbano muy grande. ¿De acuerdo? Aparte de todo esto, vamos a tener un proceso de desamortización, ¿vale? Las llamadas desamortizaciones, ¿vale? Tenemos que los estados liberales que han surgido al calor de las revoluciones, ¿vale? Lo que van a hacer va a ser desamortizar las tierras propiedad de la Iglesia que no les está dando uso, ¿vale? Eso va a dar lugar a la compra, ¿vale? A la expropiación de esas propiedades por parte del Estado y a su reventa en forma de minifundios, la mayor parte de las veces, ¿vale? O enclosures. Estos latifundios o open fields se van a convertir en minifundios o enclosures, que van a ser vendidos al mejor postor por parte del Estado. Esto es el proceso de desamortización y es importante situarlo aquí, en las revoluciones liberales, o sea, industriales, ¿vale? Tenemos por otro lado que las revoluciones liberales van a dar paso, ¿vale? Junto a este proceso de revolución industrial, a una nueva sociedad, que es la sociedad de clases, ¿vale? Fijaos, esta pirámide que he puesto aquí es la llamada sociedad estamental, ¿vale? La sociedad de los estamentos. Rey, nobleza y clero son los privilegiados. ¿De dónde vienen esos privilegios? Pues de nacimiento, son derechos de sangre. ¿Cuáles son estos privilegios? Principalmente no pagar impuestos, ¿vale? Junto a otra serie de privilegios jurídicos,
¿vale? Por otro lado, tenemos a la burguesía, el campesinado y el artesanado, que son los no privilegiados. ¿Por qué? Porque no disponen de sangre. No disponen de esta sangre, ¿vale? Y por lo tanto, no disponen de una serie de privilegios. Pero llegamos al periodo de las revoluciones. Viva la revolución, no sé qué, tal, ¿sabes? Bien, ¿qué es lo que va a provocar esto? El advenimiento de una nueva sociedad. La llegada de una nueva sociedad. Esta nueva sociedad es la sociedad de clases. Y en esta sociedad de clases vamos a tener, por un lado, a la burguesía y por otro al proletariado. Fijaos, esto es una pirámide. Es una pirámide social. ¿Eso qué quiere decir? Que la burguesía está por encima del proletariado. Pero fijaos, es una sociedad que no tiene privilegios de nacimiento. Y es una sociedad en la que hay, en teoría, igualdad jurídica. Todos son iguales ante la ley, como dice la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, ¿vale? Todos los hombres nacen libres e iguales. ¿Y entonces por qué hay una pirámide? Pues básicamente porque la burguesía es la propietaria de los medios de producción, mientras que el proletariado no es propietario de nada, salvo de sus hijos. De ahí la palabra proletariado. ¿Qué implica esto? Pues que si es una sociedad jurídicamente igualitaria, a nivel económico no lo es. Hay una desigualdad económica, ¿vale? Esto a lo que va a llevar es al siguiente punto. Y es que va a haber una serie de movimientos, que es lo que llamamos movimiento obrero, ¿vale? O ideologías obreras, en las que pues vamos a tener a una serie de ideólogos, de filósofos, de intelectuales, ¿vale? Intentando darle sentido, ¿vale? Intentando cambiar esta sociedad, intentando que las penosas condiciones de vida de esta clase obrera, de este proletariado, que ha tenido que abandonar el campo e irse a las ciudades, ¿vale? Aquí, e irse a las ciudades a malvivir en pisos hacinados, en ciudades sin alumbrado, sin... Bueno, ya sabéis, sin los servicios mínimos, ¿vale? Sin alumbrado, sin acanalamientos, sin sistemas de cloacas, etcétera, ¿vale? Perdonadme que ahora mismo no estoy muy... A ver, pasamos aquí. Vale. Dentro de estos movimientos vamos a tener varias etapas, ¿vale? En primer lugar tenemos a los llamados presocialistas, ¿vale? Que no eran presocialistas como tal, porque no eran socialistas, sino eran movimientos de protesta frente a las condiciones en las que vivía la clase obrera, ¿vale? Pues vamos a tener a los luditas, que eran los antimaquinistas, ¿vale? Su objetivo era romper las máquinas, ¿vale? Porque eran las que les habían quitado los empleos y demás. Luego los cartistas, que mandaban cartas al gobierno para quejarse, ¿vale? De las condiciones de la clase obrera. Y luego estaban las trade unions, que tenían como objetivo la creación de cajas de resistencia a través de las cuales, ¿vale?, resistir, pues en caso de huelga o en caso de manifestación, etcétera, etcétera, ¿vale? Es lo que llamamos presindicatos, ¿vale? Luego tendríamos los socialistas utópicos, que
van a pretender un cambio desde arriba, ¿vale? ¿Por qué? Porque tanto Fourier, Saint-Simon y Robert Owen son burgueses y aristócratas, ¿vale? Son filántropos, es decir, amigos del ser humano. Su objetivo era crear comunas autogestionadas, ¿vale? Es decir, comunidades autogestionadas en la que los medios de producción fueran de todos, ¿vale? De todos los trabajadores, ¿vale? Pero no es una acción que venga desde abajo, desde los propios obreros, sino que es una opción que viene desde arriba, desde los burgueses, ¿vale? Es decir, apela a la filantropía, apela a la bondad de los burgueses. ¡Ay, qué mal lo están pasando los obreros! Ojalá hubiera burgueses buenos que les proporcionaran estas comunas autogestionadas. Esa es la idea, ¿vale? Claro, luego llega Marx con el socialismo científico y se mea en la boca de todos estos, ¿vale? Porque lo que dice Marx es: nosotros no queremos, con el socialismo científico, con el marxismo de Marx y Engels, en su manifiesto comunista escrito en 1848, fijaos qué fecha tan importante, lo que dicen Marx y Engels es: nosotros no queremos la aldea de los pitufos, ¿vale? Como sí que quieren estos. Nosotros lo que queremos es retratar cómo es la sociedad y cómo llegar a una sociedad alternativa, ¿vale? Entonces dicen Marx y Engels, principalmente Marx, ¿vale? De ahí que se llame marxismo. Marx dice: hay dos clases, una clase dominante y una clase dominada. ¿Cuál es la clase dominante? La burguesía. ¿Cuál es la clase dominada? El proletariado, ¿vale? La burguesía es la propietaria de los medios de producción. Por lo tanto, puede, disponer a su disposición, tiene a su disposición, pues eso, los medios de producción, todo lo necesario para producir. ¿Qué es lo que tiene el proletariado? Pues no tiene los medios de producción. Y como no tiene los medios de producción, tiene que vender su fuerza de trabajo. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que la burguesía compra la fuerza del trabajo del proletariado a cambio de un salario. Claro, eso está muy bien. Pero es que dice Marx, si el problema de todo esto es la plusvalía, que significa básicamente que el trabajador vende su fuerza de trabajo a un precio mucho más bajo de lo que realmente cuesta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque como la burguesía tiene los medios de producción, ¿vale? Parte con una ventaja muy grande sobre el proletariado. El proletariado no tiene otra alternativa, tiene que vender su fuerza de trabajo, ¿vale? Claro, el objetivo de la burguesía es ganar cuanta más pasta, mejor. Es el símbolo del dólar. ¿Cuál es el objetivo del proletariado? Pues no morirse de hambre, básicamente. Ese es el objetivo, ¿vale? Tener una vida digna. Bien. Como el objetivo principal de la burguesía es ganar dinero, ¿vale? Lo que se provoca, lo que se produce es una acumulación de capital, ¿vale? Una acumulación de capital. Cada vez el dinero está en manos de menos personas. Si lo vemos a día de hoy, el 1% de la población mundial tiene el 40% de la riqueza. Capitalismo puro y duro, ¿vale? Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que es que los intereses del proletariado son contrarios a los de la burguesía. No pueden convivir. No pueden convivir, ¿vale? ¿Y esto a qué lleva? Pues esto lleva a que en el momento en el que
la clase obrera se dé cuenta del robo que es la plusvalía, que se dé cuenta de sus condiciones de vida, que se dé cuenta de que para vivir el proletariado, la clase obrera, tiene que destruir a la burguesía, ¿vale? Cuando adquiera esa conciencia de clase, las cosas cambiarán, ¿vale? Dice Marx, las cosas van a cambiar porque se producirá la lucha de clases, ¿vale? El marxismo lo que propone es que a través de esa concienciación se produzca una acción, esa lucha de clases que va a llevar a la revolución. Y la revolución a lo que va a llevar es a que los medios de producción no estén en manos solo de la burguesía, sino que haya un estado intermedio que se llame dictadura del proletariado, ¿vale? A través de la cual se redistribuya la riqueza y se llegue a la sociedad sin clases. Porque el problema está en que la burguesía tiene los medios de producción, pero el proletariado no. Ahora, a ver, si a través de esta revolución y esta dictadura del proletariado esos medios de producción se convierten en comunales, llegaríamos a la sociedad comunista, ¿vale? De ahí viene la palabra comunismo, de comuna, de en común, ¿vale? Y de ahí a la sociedad sin clases. Por lo tanto, ya no tendríamos que preocuparnos de que unos explotasen a otros. Ya no habría explotación, ¿vale? Por último, tenemos el anarquismo, que es básicamente lo mismo, ¿vale? Llegar a la sociedad sin clases, pero sin ningún tipo de autoridad intermedia, ni Dios, ni patria, ni rey. Es decir, que no haya dictadura del proletariado, ¿vale? El padre de este movimiento es Mikhail Bakunin, ¿vale? Bueno, pues ya sabéis, si tenéis dudas o lo que sea, pues me preguntáis y a estudiar, que ya sabéis que este examen pues tiene su aquel. Adiós.